importante en la comunicación es entender lo que no se dice. Peter Drucker. Buenas tardes con todos. A continuación les voy a dar la definición de la lengua hablada y la lengua escrita. La lengua hablada es la que emite sonidos y tiene como única función la comunicación inmediata. Esta por lo general es espontánea. Esto quiere decir que es cuando el emisor rectifica lo que dice para que el receptor pueda entender el mensaje. La lengua escrita es el elemento de la comunicación y tiene regidas reglas que tienen que ser respetadas. Por lo general debemos seguir una estructura y esta es no tener faltas ortográficas, ser coherente, respetar el género y el número. Punto a analizar es el dinamismo. Según lleva aún la comunicación, es el fenómeno social en constante dinamismo y alteración, pues está sujeta a los cambios de pensamiento del hombre y a la transformación de la lengua. Es decir, el dinamismo es el elemento o la estrategia que impulsa la transformación. Según Sologen y Castillo, la lengua hablada es propiamente dinámica y espontánea, pues permite el intercambio de papeles entre el hablante y el oyente, expresar lo que se piensa y recibir una retroalimentación inmediata. Además, permite cometer errores mientras está hablando. Por otra parte, la lengua escrita es mucho más estructurada y razonada, por lo que parece estática y está destinada a permanecer. Sin embargo, su dinamismo se ha visto reflejado en sus enunciados que son cada vez más cortos. La lengua escrita debe parecerse a la lengua hablada para ser más dinámica. Por ejemplo, los mensajes a través de las redes sociales. En estos se escribe casi como se habla y permite una retroalimentación rápida. ¿Sabías que el estudio de la gramática se inició en el siglo V antes de nuestra era por los antiguos griegos? Así es, la gramática estudia la estructura y las reglas de una lengua para construir oraciones y palabras con el fin de comunicarnos claramente. Según la autora Pérez Rioja, la lengua escrita es de gran importancia para la transmisión de conocimientos y saberes. Esto está conformado de un dominio de alfabetización y signos gráficos. La gramática está estructurada por verbos ser y estar, verbos con cambios de raíz, ar, er, ir, el uso de las comas, el de las mayúsculas y hasta el signo de interrogación y el de admiración. Por otra parte, el registro de habla depende de la ocasión en la que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, un consultorio médico, un escritorio jurídico, una charla entre amigos en la que utilizamos jergas. Esto puede ser de lo más formal hasta lo más informal. Todo depende de cómo nosotros lo utilicemos. Gracias. Wolf Osterreicher señala que existe una paradoja en el estudio del lenguaje oral, ya que su finitud lo somete a ser estudiado desde la perspectiva del código que implica su contrario. Cuando nosotros hablamos de la inmediatez, no nos damos cuenta de la poca meditación y atención que podemos emplear al momento de transmitir un mensaje. Esto es muy común encontrarlo en el lenguaje oral. Podemos poner como ejemplo una conversación diaria entre dos personas en la cual el receptor tiene pocos segundos para pensar su respuesta, generando así una perspectiva en los dos, en el emisor y en el receptor. Sabiendo todo esto, podemos llegar a la conclusión que un lenguaje escrito es algo más formal y es muy común que no se use la inmediatez, ya que su emisor tiene el tiempo para corregir o escribir el mensaje las veces que él desee o sienta necesarias. La permanencia dentro de la comunicación oral y escrita. Nos mencionan varias características para poderlos identificar según el autor ON. Dentro de la comunicación oral o de transición, nos dice que mientras el hablante esté desarrollando su tema, puede hacer algún tipo de modificaciones o aumentar mientras habla. En la comunicación escrita no podemos hacer ningún tipo de modificaciones o aumentar ya una vez que esté publicado o ya esté el escrito en su fin. También nos dice que existen dentro del lenguaje oral varias características o estrategias suprasegmentales que no podemos encontrar dentro de la comunicación escrita. También existe la relación entre emisor, texto, receptor,
que este tipo de relaciones se pueden encontrar en las dos comunicaciones, tanto como en la oral. Nuestro grupo les ha expuesto a lo largo de esta exposición varios puntos de vista sobre el lenguaje escrito y el lenguaje oral. En esencia, podemos decir que el lenguaje lo puntualizamos como un sistema ordenado de formas orales y escritas que nos sirven para nuestra comunicación. El lenguaje escrito depende de una mayor precisión y elaboración de nuestro mensaje, conocer nosotros a nuestros receptores y establecer un punto de vista, que en algunas ocasiones deberemos defenderlas. El lenguaje oral va acompañado de elementos no verbales de la comunicación, miradas, posturas o gestos, que solo en algunas ocasiones harían más fácil nuestra comunicación. Podemos concluir así que ambas lenguas, a pesar de tener características diferentes, ventajas y desventajas evidentes, dependen una de la otra, y que con el correcto uso de las mismas pueden cambiar la comunicación y hacerla un arte.